Si yo les digo pornografía, ustedes enseguida van a pensar en algo concreto. Pero si les pidiera que definieran pornografía, y si les planteara la pregunta de ¿se puede regular de alguna manera la pornografía? ¿Hay que prohibírsela a los menores de edad? ¿Genera o favorece la violencia sexual? Son 1000 preguntas. De todo ello habla en su libro La libertad de la pornografía. La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Ana Valero. Buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Usted se hace esa pregunta de ¿qué se considera pornografía? ¿Qué se considera pornografía? Sí, bueno, pornografía etimológicamente tiene un sentido y surge en la antigüedad para hacer referencia a la vida de las prostitutas. Pero es cierto que a lo largo de la historia ha tenido múltiples acepciones, desde para referirse a los materiales explícitamente sexuales, aquellos que pueden corromper frente a la moral hegemónica, incluso también para referirse a las formas más abyectas de degradación o violencia contra las mujeres. Por lo tanto, yo creo que la pornografía es sobre todo, para definir la pornografía, sobre todo tenemos que pensar en su naturaleza mutable, ¿no? Porque depende mucho de la subjetividad de quien observa cualquier material pornográfico y también, sobre todo, del momento histórico en que se observa. El cuadro de Courbet, El origen del mundo, un primer plano de una vagina, es pornografía. Yo creo que es pornografía, porque si contemplamos la RAE y cómo lo define, ¿no? Para hacer referencia a todos los actos o conductas explícitamente sexuales donde los genitales estén sobreexpuestos, donde haya una presencia, ¿no? de los genitales protagónica, sin duda es una obra de arte, pero es una obra de arte pornográfica. La pornografía es una cuestión de moral pública, de alguna manera. Pues la moral pública, junto con los sentimientos religiosos o las buenas costumbres, son bienes jurídicos que históricamente han sido ponderados con la libertad de expresión y la libre creación del pornógrafo para limitarla. Yo no creo que a día de hoy estos bienes jurídicos sean ponderables, ¿no? Hoy jurídicamente no es posible plantearnos esta realidad, pero hay otros bienes jurídicos con los que sí podría entrar en juego la libre difusión de la pornografía o su libre consumo, y me estoy refiriendo, como no, a la protección de los menores o incluso, para ciertos sectores del feminismo, la protección de las mujeres, porque según este sector el feminismo daña o puede dañar a las mujeres. Sí. ¿Qué posiciones existen en el feminismo sobre la pornografía? Bueno, este es un debate que se remonta a los años 70 en Estados Unidos, entre lo que se llamó abolicionistas y feministas pro-sex. Y es un debate que tenemos a día de hoy en la sociedad española recrudecido desde mi punto de vista, porque, las posiciones preferentemente fueron la prohibición del sexo por parte de las abolicionistas, porque consideraban que en el seno de una sociedad patriarcal cualquier relación heterosexual estaba condicionada por la violencia innata a la sexualidad masculina y, por lo tanto, que cualquier consentimiento por parte de la mujer es un consentimiento viciado, y que ellas consideraban que la pornografía no solo representaba esa degradación de la mujer, sino que hacía de ella esa degradación. Y bueno, entablan un nexo causal entre consumo de pornografía por parte de los hombres e incremento de agresiones sexuales contra las mujeres. Por otro lado están las feministas pro-sex, que junto con las teóricas queer entienden que en el contexto de la liberación sexual de la mujer, pues la pornografía puede tener un papel y una capacidad transformadora y de reforzamiento de no solo de las mujeres, sino de las minorías sexuales, ¿no? Entonces, bueno, frente a la prohibición de la pornografía que propugnaban las primeras, las feministas pro-sex dicen, bueno, pues sí, el problema es que la pornografía mainstream o la pornografía de consumo mayoritario es mala porque efectivamente es machista y reproduce estereotipos machistas y patriarcales. La solución no es la prohibición de la pornografía, sino hacer un mejor porno, ¿no? Y bueno, a día de hoy hay determinados sectores, como digo, del feminismo más institucionalizado, representado por Rosa Cobo o Amelia Valcárcel, que están manteniendo postulados pues muy semejantes a los que ya se mantuvieron en los años 70 en Estados Unidos. ¿Y a usted qué posición le parece más interesante? Bueno, yo creo que la posición del feminismo pro-sex, sin duda, puesto que
claro, la respuesta a un porno malo no es prohibir el porno. La respuesta es hacer una pornografía donde hayan otros imaginarios, donde los placeres estén representados, donde no siempre el hombre aparezca como deseante y la mujer como objeto deseado, sino que pueda plasmar, y de hecho hay otra pornografía distinta a la que todos pensamos cuando se dice la palabra pornografía, ¿no? Que es el posporno o el porno feminista o el porno para mujeres, etcétera, que tiene distintas acepciones, la pornografía alternativa, que así lo hace, ¿no? Que trata precisamente de contrarrestar ese discurso hegemónico con otras propuestas y otras ideas acerca de la sexualidad y de las identidades sexuales. ¿Qué diferencias concretas hay entre el porno, el posporno o el porno para mujeres y el porno mainstream, digamos, el que inunda Internet? Sí, el porno que podemos encontrar en Pornhub, que es la página web pornográfica por excelencia con 42.000 millones de visitas al año, es una pornografía que muestra muchísimas prácticas de distinto tipo, inimaginables algunas de ellas, pero hay estudios que dicen o evidencian que al menos un tercio de vídeos de los que podemos encontrar en estos tubes, ¿no? que son vídeos que no tienen una autoría ni una producción cinematográfica detrás, sino que aparece gente anónima teniendo sexo, pues un tercio de estos vídeos son violentos contra las mujeres. Es cierto que estamos en el momento en que más pornografía se está consumiendo y la industria tradicional del sexo para adultos, cinematográfica me refiero, pues ha desaparecido. O sea, detrás ya no hay productoras cinematográficas ni hay actores o actrices con derechos laborales reconocidos, sino que nos encontramos con múltiples vídeos, tubes en Internet que circulan libremente, que son gratuitos, que son de acceso anónimo y que no están bajo ningún tipo de control, ¿no? Claro, y entonces, ¿quién produce y a cambio de qué? Bueno, la pornografía a día de hoy se puede hacer en casa. Cualquier persona anónima puede crear sus propios vídeos pornográficos y subirlos a las plataformas. Y hay otro tipo de pornografía que se hace pues en países con renta muy limitada y donde las mujeres pues o viven hacinadas y sometidas a 12 horas o 13 horas o 14 horas de rodaje diario y sometidas cada vez más a grabaciones de escenas hardcore y cada vez más violentas a cambio, como digo, de salarios ínfimos y sin ningún tipo de protección laboral. Y bueno, básicamente proceden de ahí. Estas plataformas como Pornhub se dotan de todo este tipo de creaciones. La gente puede subir sus propios vídeos, se graban también en determinados países y bueno, se sabe que Pornhub tuvo que retirar, por ejemplo, muchísimos vídeos que eran subidos sin la autorización de las personas que salían en ellos y que mostraban agresiones y violaciones sexuales reales. Ya. Está demostrado que la pornografía tenga un efecto causal directo sobre la violencia sexual contra las mujeres, o es un mantra que hemos asumido sin que haya datos que lo prueben. Yo en mi libro he utilizado muchos estudios que se han realizado fuera de España. En España es todavía muy incipiente, ¿no? Y entonces los estudios estadísticos, sociológicos o de carácter psicológico que he manejado pues no demuestran esta relación causal entre personas adultas. Claro, es peligroso establecer esta relación causal y pensar que una persona adulta por consumir pornografía violenta o no puede salir a la calle y cometer una agresión sexual. Es difícil de probar algo así. ¿A usted qué le sugiere? La propuesta del psicólogo Unai Arresi-Karan, de la que habla en su libro, que sugiere que la alfabetización en pornografía puede ser un instrumento para prevenir la violencia de género. ¿Esto es factible? ¿Es utópico? Bueno, yo creo que una de las herramientas básicas para luchar contra el daño que sí que está demostrado que produce en personas cuya madurez psicológica y cognitiva todavía está en proceso, ¿no?, de desarrollo, como son los menores de edad, yo creo que es fundamental abordar esta cuestión desde la perspectiva de la educación afectivo-sexual y, por qué no, también la alfabetización en pornografía digital. Es decir, lo más importante es que la gente joven, que los chicos y chicas puedan
acceder, porque muchas veces acceden de manera casual o ni siquiera sin buscarlo, y otras veces voluntariamente, porque el acceso, como digo, es tremendamente fácil, pues que tengan esa capacidad crítica para distinguir lo que es ficción y lo que es realidad. Algo que es importante que distingamos, porque los adultos somos personas mayores de edad y tenemos que presuponer esa capacidad, ¿no? No en el caso de los menores, como digo, y todos estos instrumentos sin duda son importantes para combatir una realidad, y es el hecho de que esos daños se están produciendo, de que el incremento de agresiones sexuales de menores a menores sí que están documentados en los últimos informes de la Fiscalía General del Estado, y por lo tanto ese es el problema y ese es el lugar al que tenemos que atender y donde poner el foco. Y es directamente atribuible al porno, ese aumento de las agresiones por parte de menores. No puedo realizar una afirmación de esas características porque, como digo, los estudios son muy incipientes. Hay un estudio realizado por la Universidad de les Illes Baleares que sí que establece ese nexo causal. Y yo, por los estudios también que he manejado para mi libro, para ese capítulo destinado a menores de edad, esa relación causal sí que se produce en el caso de los menores. ¿Usted es partidaria de prohibir completamente el acceso al porno a los menores? Es que, claro, desde un punto de vista jurídico, lo que ha de tenerse en primer lugar en cuenta es el interés superior del menor. Si esos daños efectivamente existen, la Constitución obliga a los poderes públicos a proteger la juventud y de la infancia. Por lo tanto, sí que hay que atender a esta realidad. Pero la protección del menor está condicionada, o cómo de amplia deba ser esa protección, por el grado de madurez del propio menor. Claro, entonces es evidente que la edad de acceso en estos momentos está estableciéndose en torno a los 12 años, pero hay estudios que dicen que incluso antes, a los 10, 9 años, y yo creo que en esos casos está muchísimo más, o sea, está muy justificada la prohibición, porque la pornografía son contenidos audiovisuales para adultos. No hay pornografía para menores ni para jóvenes, y por lo tanto yo creo que sí, que aquí hay que regular al menos el acceso, ¿no? Impedir que el acceso sea inmediato simplemente con poner una aspa en la pregunta de si eres mayor de edad. Pero tendría sentido... No, dígame. No, sí, que luego, pues a lo mejor los jóvenes de 16 años pueden acceder a la pornografía con una capacidad crítica para verla, ¿no? Pero para eso también necesitamos tomarnos en serio el tema de la educación afectivo-sexual y no tener miedo a hablar de estas cosas en la escuela, porque no es patrimonio de los padres la educación sexual, ni muchísimo menos, y creo que ahí los poderes públicos y también los poderes públicos educativos están llamados a realizar una labor fundamental. Es que no es lo mismo un menor de 10 años que uno de 16, desde luego. O sea, tendría sentido poner la barrera legal para ver porno por encima que la edad de consentimiento sexual, que el adolescente pudiera follar, pero no ver porno. Claro, es un poco contradictorio, así es. ¿Usted cree que la sociedad se ha vuelto más puritana? No sé si es que es contradictorio y paradójico, porque vivimos con el acceso, ya digo, con 42 billones de visualizaciones al año en Pornhub, frente a la censura que Facebook o Instagram hace de un pezón lactante o del cuadro de Courbet, ¿no? Entonces es muy llamativo, ¿no? Por un lado, el sexo sigue dando miedo, sigue ofendiendo, porque es la base sobre la cual se articula esa cancelación que producen estas redes sociales, pero al mismo tiempo consumimos cada vez más porno y cada vez porno más violento. Por lo tanto, creo que sí que hay determinados posicionamientos dentro de un sector del feminismo que podrían darse la mano con el puritanismo, porque es lo que sucedió en los años 70 en Estados Unidos. Alice Dworkin y Catherine McKinnon se alinearon con el puritanismo político y religioso estadounidense para en su lucha por la prohibición del porno, y de hecho llegaron a redactar algunas ordenanzas municipales en ciudades como Minneapolis e Indianápolis que lo prohibían. Después fueron declaradas inconstitucionales por vulnerar la libertad de expresión, ¿no? Pero creo que hay determinados posicionamientos por parte de un sector del feminismo que sí que podrían confluir con posturas más moralistas o más conservadoras. ¿La libertad de expresión ampara el porno? Sin duda. La libertad de expresión... Bueno, la creación, la difusión y distribución de pornografía
Sin duda, es ejercicio de las libertades comunicativas, libertad de expresión, en su caso libertad de creación artística y sin duda de la libertad de empresa. Y además creo que el consumidor de porno está ejerciendo su autonomía personal y, ¿por qué no?, también su libertad sexual. Por lo tanto, estos son derechos constitucionales, derechos fundamentales que requieren de la máxima protección y que hay que ponderar a la hora de plantearse prohibiciones o restricciones excesivas. ¿Usted cree que todo el sexo que contenga violencia es denigrante para la mujer? No, no lo creo. Creo que las mujeres no tenemos por qué restringir nuestro deseo a un deseo civilizado, no tenemos por qué huir de intoxicaciones patriarcales y, ¿por qué no?, podemos erotizar la violencia y podemos erotizar la dominación. Somos lo suficientemente maduras y mayores de edad como para desear sin límites. Creo, por tanto, que no hay que asociar a la mujer con la condición de víctima y al sexo con la idea de riesgo, de peligro o de miedo. Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y autora de La libertad de la pornografía. Mil gracias, buenas noches. Gracias a ti, Aimar, buenas noches.